vamos a tocar un tema, es un mensaje que el Señor nos ha estado guiando. Precisamente, pues, cualquier parecido, como dicen, con la realidad es mera coincidencia. Se llama discernir las obras falsas, o el espíritu de Simón. Y precisamente, nada tiene que ver con lo que está por suceder en estos siguientes días, respecto a todas las celebraciones o todas las conmemoraciones que se hacen. Hoy vamos a hablar precisamente de esta escritura. Es un pasaje que pues a lo mejor ya muchos lo han visto. Es un pasaje que viene en el libro de los Hechos y se refiere precisamente a cómo el Espíritu Santo trabaja en la vida de nosotros para discernir, para llegar a entender cuando las cosas, lo que sucede, no viene de parte del Señor. Nosotros sabemos que debemos permitir que el Espíritu Santo nos revele precisamente cuáles son los motivos, lo que a nosotros nos motiva a llevar a cabo algunas cosas. Y esto es imprescindible, ¿para qué? Para que nuestra vida verdaderamente sea una vida de triunfo, una vida de victoria, ¿sí? Este mensaje, aun y cuando vamos a leer parte del capítulo 8 del libro de los Hechos, pues empieza precisamente con la muerte de Esteban, que viene en el capítulo 7 del libro de los Hechos. Ustedes saben que Esteban fue un hombre de Dios, fue un hombre que predicó las buenas nuevas del Evangelio, y por la envidia, el coraje de los judíos, de los religiosos judíos que no entendían lo que era el mensaje de la salvación, pues lo apresaron, lo arrastraron fuera de la ciudad y lo apedrearon, lo mataron. Entonces, a partir de ahí empezó una persecución de toda la iglesia cristiana, una persecución en Jerusalén, y esto fue preparándose para un escenario especial, un escenario para que Dios expandiera de una forma dramática el Evangelio. Se vieron feroces ataques en Jerusalén, y esto provocó que todos los creyentes en la resurrección, los creyentes de las buenas nuevas, los creyentes en Jesucristo, se expandieran, salieran precisamente hacia las ciudades de Judea y de Samaria. En aquella época, Samaria era la capital del reino del norte de Israel, y Jerusalén era la capital precisamente del reino de Judá, del reino del sur. Entonces, todo estaba concentrado prácticamente en Jerusalén. Y como en Jerusalén se dieron estos eventos, pues todos los cristianos, empezó lo que es la diáspora, ¿sí? La dispersión de todos los judíos, precisamente hacia esos lugares. Entonces, aquí nosotros desde una perspectiva humana, pues podemos pensar que fue cruel esa persecución. Fue cruel porque muchas gentes murieron. Aparece por ahí Saulo de Tarso, ¿verdad? Que era uno de los más feroces perseguidores de la gente que creía en Cristo. Y digo que nos parecería cruel porque nos centramos precisamente en el sufrimiento del pueblo de Dios. Pero desde la perspectiva del Señor, desde la perspectiva de Dios, este fue el comienzo de algo verdaderamente maravilloso. ¿Por qué? Porque así como la semilla se va aventando, se va dispersando para producir cosecha, así esta gente que salió, esta parte del pueblo del Señor que salió, fueron semillas que fueron sembrando las buenas nuevas del Evangelio en diferentes lugares donde se pararon. Entonces, es importante entender que nuestra perspectiva humana dice, oye, pues pobre gente, ¿cómo los persiguieron? ¿Cómo los detuvieron? Porque los llevaban a las cárceles, algunos los mataban, y nosotros pues sí nos da algo nos da tristeza ver lo que sucede, pero la perspectiva divina, la perspectiva del Señor era que el Evangelio se expandiera, que la semilla de las buenas nuevas, la semilla de la salvación se sembrara en otros lugares. Entonces, Dios dispersó a su pueblo para producir una cosecha mayor, que incluía principalmente a los samaritanos. Y en consecuencia,
a todos nosotros que éramos gentiles. Vemos también cómo dice que fueron esparcidos todos los, o casi todos los creyentes, excepto los discípulos. Los apóstoles se quedaron precisamente en Jerusalén, ellos no se movieron. Y aquí vemos cómo muchos predicadores empezaron a surgir. Algunos pensaban que esto era algo ilegal, algo que no procedía. ¿Por qué? Porque eran hombres laicos los que empezaron a predicar, pero lo que sí vemos que era lo que se necesitaba en ese momento, que alguien que recibiera al Señor empezara a predicar las buenas nuevas. También es importante mencionar que los samaritanos eran odiados por los judíos. En esa época los judíos odiaban a los samaritanos. ¿Por qué? Porque los samaritanos eran una especie de mestizaje, era una mezcla de judíos y de judíos que habían sido cautivos en Asiria. Entonces, estos judíos que habían sido cautivos en Asiria se habían casado con mujeres asirias y de ahí había surgido toda esta gente de los samaritanos. Los judíos no querían tener tratos con ellos porque pues sabían que eran prácticamente de otra cultura. Entonces, vemos cómo también los judíos desconfiaban de los samaritanos porque los samaritanos tenían su propia cultura, tenían sus propias costumbres. Y vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, al capítulo 8, y vamos a leer del versículo 9 al 25. Yo les pido que que pongan algo en esa parte de su Biblia, de la Escritura, porque vamos a estar viendo algunos versículos, pero siempre vamos a regresar precisamente a ese capítulo 8 del libro de los Hechos. ¿Sí? Voy a empezar, nosotros vamos a ver del 9 en adelante, pero voy a empezar aquí con los primeros versículos también. Dice el 8:1, voy a leer la Nueva Versión Internacional, dice: y Saulo estaba ahí aprobando la muerte de Esteban. O sea, Saulo era de los que estaban precisamente testificando la muerte de este hombre. Dice: aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y de Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados los espíritus malignos salían dando alaridos, y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos, y aquella ciudad se llenó de alegría. Vamos a Juan capítulo 4, y vamos a leer el versículo 9. Dice: pero como los judíos no usan, este es Jesús hablando con la samaritana, dice: pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió: ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritano? O sea, aquí está hablando de esa división. Y en el 20 dice: nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Aquí es una prueba, nada más una confirmación de la división que había entre los samaritanos y los judíos. Los samaritanos, como dice la mujer, nosotros adoramos precisamente en el pozo de Jacob, que estaba en Samaria. Dice: sin embargo, ustedes los judíos adoran en el monte que está en Jerusalén. Y vamos a Hechos, allá atrásito otra vez, pero vamos a Hechos capítulo 6. Aquí empieza a hablar de Felipe. Felipe era uno de los diáconos que fueron introducidos o fueron escogidos.
¿sí? Por un mandato divino. Hechos 6, del 1 al 7 dice: en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron: no está bien que nosotros, los apóstoles, descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. Y la palabra de Dios se difundía, el número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Aquí lo que estamos viendo es cómo Felipe aparece en escena, Esteban también, y otros 5 diáconos que fueron nombrados precisamente por los apóstoles para que les ayudaran en el servicio de atención, principalmente a los necesitados, que eran las viudas. Entonces, ya vemos aquí cómo estos 7 hombres fueron divinamente elegidos para ser siervos especiales de la iglesia. Uno de ellos era Felipe, que empezó precisamente como un diácono, pero como su ministerio era muy eficaz, muy eficiente, se fue expandiendo y pronto se convirtió en un evangelista eficaz. Vemos cómo Felipe, y ahí lo dice en el 5, Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Entonces Felipe, lleno del Espíritu Santo, estaba demostrando el poder de Dios a través de señales milagrosas. Él estaba expulsando a los demonios, sanando a los enfermos y a los discapacitados. Dios estaba moviendo el evangelio, ¿sí?, de Jerusalén a Samaria. Esto es muy importante que entendamos. A veces nosotros pensamos que donde estamos, como estamos y lo que estamos haciendo es lo mejor, que ya llegamos a la cima. Pero Dios siempre tiene un cambio para nosotros. Dios siempre está buscando que nosotros tengamos un cambio en nuestra propia vida. Todo esto que estuvo sucediendo era ¿por qué? Porque Dios quería llevar el evangelio precisamente a otros lugares. El evangelio estaba monopolizado en Jerusalén. Los discípulos, los apóstoles después, tenían monopolizado el evangelio en Jerusalén. Y el Señor lo que quería es que el evangelio se expandiera. Así como decíamos ahorita, como la semilla que se fuera sembrando por diferentes lugares. Entonces, Jesús les había dicho que se iba a extender hasta los confines de la tierra, Judea, Samaria. Entonces, esto que Jesús prometió, vemos cómo se iba a cumplir. Los apóstoles, por supuesto que ellos se sentían cómodos en Jerusalén, aun y cuando tenían el rechazo de los judíos que no creían, pero ellos se sentían seguros porque estaban en su tierra. Ya tenían una posición, tenían poder y sobre todo tenían influencia sobre la gente que creía en Cristo. Pero los planes del Señor iban más allá de lo que los apóstoles pensaban. El Señor quería trasladar el evangelio de Jerusalén, llevarlo a Samaria, a Judea y hasta los confines de la tierra. Entonces, vemos cómo es que el Señor utiliza a Felipe, que compartía precisamente el poder de Dios a través de ¿qué? De la predicación. Y Dios estaba usando precisamente también las señales y las maravillas para traer credibilidad, para respaldar la labor que estaba haciendo Felipe. Ojo, estamos hablando de que Felipe también hacía milagros, tenía señales, dice que echaba fuera demonios, sanaba a los enfermos. Entonces Dios respaldaba a Felipe a través de todo lo que él estaba haciendo para tener credibilidad en su mensaje. Ahora sí, vámonos al versículo 9, donde aparece la figura de nuestro mensaje. Y vamos a Hechos, otra vez, Hechos capítulo 8,
Y vamos a leer el 9. Dice, ya desde antes había en esa ciudad un hombre llamado Simón, que jactándose de ser un gran personaje, practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Aquí vemos que Simón, este hombre hechicero, era bien conocido en Samaria. La Escritura nos da una idea de cómo era Simón. Él se jactaba, dice que él se jactaba de ser alguien grande, tenía una estimación exagerada de su persona, y también nos dice que personas de todas las estaciones y caminos de la vida lo estaban observando. Y el 10 dice, todos desde el más pequeño hasta el más grande le prestaban atención y exclamaban, este hombre es al que llaman el gran poder de Dios. Lo veían no solo haciendo grandes cosas, sino también siendo algo especial. Y este hombre pues se ufanaba de ser lo que era, sobre todo porque durante mucho tiempo había sorprendido a todo el pueblo con su magia. Y vemos que su magia no era el tipo de magia que nosotros vemos en los espectáculos. No era de juego de manos, de juego de cartas, no era ese tipo de magia de sacar los conejos del sombrero, no era tampoco el tipo de magia de sacar la paloma de la chistera, no. Los juegos de magia que este hombre hacía eran también sanidad, curaciones, también expulsaba demonios, pero también practicaba la astrología. La astrología es diferente de la astronomía, ¿sí? La astrología es diferente. Este era un brujo. Y esto que él hacía, su magia, provenía de una práctica conocida como la brujería. ¿Por qué? Porque los hechiceros también hacían curaciones, hacían sanidad, también expulsaban demonios, practicaban la astrología, pero su poder no venía de parte de Dios, su poder venía de parte de Satanás. Y también vemos que este hombre pertenecía a un reino demoníaco. Simón estaba produciendo señales falsas y maravillas falsas. Pero el verdadero objetivo de Simón era seguir construyendo un hombre grande, pero también construir un tesoro, tener riqueza, porque él cobraba por todos sus servicios, no los hacía de manera gratuita. Recibía grandes sumas de dinero. Y también nosotros podemos ver en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, 2 de Tesalonicenses 2:9, dice, en esta carta de Pablo, nos dice, el malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Jesús nos dijo que estos hechiceros serían evidentes en los últimos días. Aquí también nosotros, es importante para los nacidos de nuevo, no sentirnos atraídos por lo milagroso que podamos ver, sin primero probar para ver qué espíritu está detrás de estas señales. No podemos irnos inmediatamente con el engaño o con la sorpresa de lo que está sucediendo. Hay que discernir que lo que estamos viendo no sea alguna artimaña de Satanás. Tenemos que discernir para entender que es algo que viene de parte de Dios. También vemos que Jesús advirtió que incluso los elegidos serían engañados y arrancados. Vamos a Mateo 24:24. Donde Jesús dice estas palabras, Mateo 24:24, dice, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Entonces vemos ver cómo nosotros tenemos que discernir cuando veamos un milagro. ¿Por qué?
Porque como leíamos al principio, vemos cómo Dios respaldó a Felipe a través de señales y milagros, precisamente para darle credibilidad a su mensaje. ¿Delante de quién? Delante de todos los incrédulos. Y ninguno de nosotros somos incrédulos. No somos incrédulos. Nosotros somos creyentes. Nosotros ya nacimos de nuevo. Dios ha puesto en nosotros un nuevo corazón, tenemos una nueva vida. Hemos recibido el poder del Espíritu Santo. Entonces, para nosotros un milagro, pues ya no debe sorprendernos. Ya no debe sorprendernos, porque creemos en la palabra del Señor, porque tenemos fe y sabemos cuál es la promesa que se va a cumplir en la vida de cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces, vamos a continuar. Ahí en Hechos 8 dice el 11: los seguían porque por mucho tiempo los había tenido deslumbrados con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Simón mismo creyó y después de bautizarse seguía a Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que veía. Entonces, vemos que nosotros, como hijos de Dios, debemos separar y debemos estar listos, atentos también a no dejarnos engañar. Nosotros debemos comprender cuando es una falsificación de algo que no es auténtico, genuino. Y vemos como este hombre que practicaba la magia, se promovía a sí mismo, representa a las personas que están fabricando cosas falsas de su propia vida, tratando de demostrar algo que no son. Y nosotros como hijos de Dios nos enseña a que nosotros debemos reconocer lo que es auténtico, lo que es un engaño. Pero no es nada más porque sí. Nosotros debemos pedirle al Señor discernimiento. El discernimiento es algo más que el entendimiento. Discernir es entender lo más profundo de lo que nosotros estamos viendo enfrente. Entonces, vemos cómo dice: Simón mismo creyó y después de bautizarse seguía a Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que veía. Uno podría pensar, oye, pues este hombre se convirtió, escuchó a Felipe y se convirtió. Tan se convirtió que aceptó bautizarse. Y dice que seguía a Felipe con interés. Quiere decir que estaba hambriento de la palabra del Señor, que quería conocer más a Dios, que quería involucrarse, que quería verdaderamente salvar su alma y quería tener una relación personal con el Señor. Vemos cómo aquí en la Escritura nos dice que Simón respondió al mensaje y fue bautizado. Vemos cómo aquí Felipe, al predicar, demostraba el gran poder del Señor, el gran poder, el poder real de Dios, y lograba que la gente se sometiera al Señor. Nosotros, cuando escuchamos la palabra, también lo que debemos buscar es sujetarnos, someternos al Señor, que la palabra verdaderamente sirva como una guía de nuestra propia vida. No nada más como algo que nos entretiene, como algo en que matar el tiempo, sino que la Escritura verdaderamente se convierta en una brújula para que nosotros tomemos el camino correcto de nuestra vida. Pero empezamos a ver hasta aquí cómo Simón estaba interesado en la palabra del Señor. Aparentemente. El mensaje de Felipe lo sorprendió, creyó y se bautizó. Vamos al versículo 14. Dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. ¿Qué sucedió aquí?
Vemos que tanto en Jerusalén, donde estaba, vamos a decir, el cuartel general de los cristianos, ellos se enteran de toda la obra que está haciendo Felipe en Samaria. Y dicen, oye, es necesario enviar a alguien pues para consolidar lo que se está haciendo allá y también pues para checar, para ver qué es lo que está haciendo Felipe y cómo lo está haciendo, para respaldar el trabajo de Felipe. Y entonces deciden enviar a Pedro y a Juan, precisamente a dar testimonio de lo que estaba haciendo, Felipe en ese lugar. Y dice el 15, estos al llegar oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. El 16, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Qué vemos aquí? Uno dice, oye, pues si recibieron a Jesús, también recibieron el Espíritu Santo. Pero aquí vemos también que no era en automático, no era recibir a Jesús y recibir el Espíritu Santo. Entonces, parte de lo que vemos es cómo tenían que llegar los apóstoles para consolidar el trabajo que Felipe estaba haciendo. Tenía que consolidar ese trabajo y faltaba precisamente que ellos recibieran el Espíritu Santo, que lo recibieran como lo recibieron en Pentecostés. Entonces, por eso Pedro y Juan llegaron y pusieron en práctica algo nuevo, que fue la imposición de manos, para derramar el Espíritu Santo sobre estas personas. Simón no había visto eso. Simón había llegado nada más hasta el bautizo. Recibió a Jesús, se bautizó, pero no había visto la otra parte, la imposición de manos para recibir al Espíritu Santo. Entonces, dice que se transformó, porque cuando uno recibe al Espíritu Santo, generalmente, no siempre, pero generalmente uno empieza a orar en lenguas, a hablar en lenguas. Entonces, cuando este hombre Simón se dio cuenta de que algo nuevo que él no conocía se estaba poniendo en práctica, inmediatamente dijo, pues yo quiero de eso. Y vamos al versículo 18. Dice, al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Aquí podemos ver que Simón era una persona que tenía dinero, ¿sí? Era una persona que tenía dinero. Les ofreció dinero y les pidió, denme también a mí de ese poder, para que todos a quienes yo les imponga las manos reciban el Espíritu Santo. Pero viene la respuesta de Pedro, una respuesta fuerte, confrontando. ¿Y qué le dice Pedro? Que tu dinero perezca contigo, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. No tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios. Entonces, aquí vemos precisamente lo que Pedro le refuta a la petición de Simón de querer comprar el poder del Espíritu Santo para imponer las manos. Vamos a Filipenses 2, 25, Filipenses 2, 25 y 27. Dice, ahora bien, aquí viene esta parte, porque vemos cómo Pablo habla también
de lo que son los motivos que muchas veces hay en el corazón. Y aquí Pablo se está refiriendo del sufrimiento que él tiene. Dice: ahora bien, creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito, mi hermano colaborador y compañero de lucha, a quien ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades. Él los extraña mucho a todos y está afligido porque ustedes se enteraron de que estaba enfermo. En efecto, estuvo enfermo y al borde de la muerte, pero Dios se compadeció de él, y no solo de él, sino también de mí, para no añadir tristeza a mi tristeza. Vemos cómo Pablo, dentro de lo que él estaba predicando, también se refiere a que muchas veces cuando los hermanos, los compañeros de uno están enfermos, uno también sufre. Aquí también podría uno pensar: bueno, este hombre estaba enfermo, Simón, mas sin embargo no era un enfermo de salud, era un enfermo espiritual, era una persona que practicaba la brujería, era un hechicero, y él entonces lo que buscaba era precisamente hacerse de más prácticas para poder cobrar más. O sea, no estaba en una condición de integridad, sino estaba tratando de convencer a Pedro para poder cobrar, para poder recibir algo que pensaba él que era como entregar un paquete, como entregar una carta, como entregar algo tangible para poder realizar las obras que estaban haciendo. Sin embargo, vemos cómo Pedro trataba, por un lado, de estar haciendo lo que le correspondía como apóstol, pero también vemos cómo Pedro se impone y le dice a este hombre: no, esto no se vende, que tu dinero perezca contigo, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. No tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios. Por eso, arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor, tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención. Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. Vemos cómo lo que hacía Felipe, las obras que hacía Felipe, eran obras para darle gloria al Señor, no para darle gloria a Felipe. Y las obras que hacía este hombre Simón eran para darle gloria a Simón, no para darle gloria a Dios. Entonces, la actitud falsa, la actitud mentirosa de este hombre llegó a ser descubierta precisamente ¿por quién? Por Pedro. Pedro llegó precisamente a consolidar la obra que Felipe estaba haciendo en Samaria. Pero Pedro también, al ver a este hombre, al escuchar lo que dice, inmediatamente entendió, comprendió cuál era la verdadera intención de Simón. Era como: dame también ese don, ese beneficio, ¿sí? Dame ese beneficio para que yo pueda ayudarles, ¿verdad?, a imponer manos, pero también para que yo pueda cobrar. Y lo que Simón veía es que este poder era como parte de su negocio. Y nosotros también tenemos que tener cuidado de que lo que hacemos en el reino del Señor no es negocio. Es negocio del Señor, no negocio nuestro. Lo que nosotros trabajamos dentro del reino es para el Señor, no para nosotros. El que esté fijando o anteponiendo el obtener un beneficio personal en el reino de Dios, pues está corriendo un peligro muy grande, ¿sí? Acuérdense lo que sucedió con Ananías y Zafira, ¿verdad? Que escondieron parte de lo que vendieron precisamente porque pensaron que se iban a quedar sin nada. Entonces, Simón veía este poder como una oportunidad de negocios y no propiamente como lo que era una experiencia espiritual. Entonces, vemos cómo aquí le dice: tú no tienes parte ni arte en este ministerio. Tú eres una persona completamente
desconocida de esto, estás alejada de lo que nosotros estamos haciendo. Dice, arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor, tal vez te perdone por haber tenido esa mala intención. Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. Aquí Pedro lo que le está diciendo es que su corazón no estaba justo delante de Dios. Fue un lenguaje fuerte el que ocupó Pedro, pero Simón también necesitaba oír esa reprensión. Y nosotros también a veces podemos corregir con un espíritu manso, un espíritu afable, pero hay momentos en que la corrección debe hacerse con poder y autoridad. Pedro percibió que el corazón de este hombre no era un corazón sano, no era un corazón justo para Dios. Y también aquí lo que nosotros vemos es que Dios no da un poder universal. Dios no da un poder universal para todo el que llega, inmediatamente lo toma y puede aplicarlo. Dios a cada uno nos trata de manera individual. La relación que cada uno de nosotros vamos teniendo con el Señor es una relación en la cual nosotros vamos aprendiendo a usar precisamente los dones que el Señor nos ha dado y a descubrir lo que el Señor ha hecho con nosotros. ¿Por qué? Porque es importante discernir lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Vemos cómo Pedro enfrentó el pensamiento erróneo de Simón y no podía dejar que siguiera creyendo que el don de Dios era algo que se podía comprar. Pedro le llama a que se arrepienta de su pecado. Y el arrepentimiento, nosotros sabemos que significa cambiar nuestra mente para reordenar nuestra vida. El arrepentimiento es, si vamos caminando en un lugar equivocado, arrepentirnos es cambiar completamente la dirección. Este hombre no necesitaba un reacondicionamiento de su vida, necesitaba una reconstrucción completa. Entonces, vemos aquí también cuando le dice, veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. Vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 1. Gálatas 5, versículo 1. Dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Vemos que en el grado más alto de maldad llega la amargura, y la amargura significa miseria en el alma. Una persona con amargura es una persona que tiene un alma miserable, y es precisamente el lazo de la iniquidad, el lazo del pecado. Vemos como aquí también, cuando Pedro le dice, veo que estás lleno de amargura y cautivo por el pecado, vemos que Pedro ya había entendido cuál era el corazón de este hombre. Era un hombre falso, era un hombre mentiroso. Y nosotros sabemos que la salvación a nosotros nos ha librado de todo esto, nos ha librado del pecado. Si nosotros todavía dudamos, quiere decir que necesitamos orar más, necesitamos buscar más al Señor para entender que la salvación nos ha librado del pecado, que ya no nos mantiene cautivos. La palabra amargura, traducida literalmente, significa veneno. Los motivos de este hombre, precisamente los motivos, habían envenenado su corazón y lo mantenían preso al pecado. Vemos aquí en el 24 que dice, rueguen al Señor por mí, respondió Simón, para que no me suceda nada de lo que han dicho. Rueguen al Señor por mí. Él ya sabía lo que le dijo Pedro. Y este hombre temeroso, ¿sí?,
¿Era un verdadero arrepentimiento o simplemente una reacción de algo terrible que le iba a suceder? Solo Dios puede juzgar el corazón, solamente. Nosotros no podemos juzgar el corazón de nadie, solamente el Señor lo puede hacer. Pero debemos estar conscientes de que nosotros muchas veces estamos en contacto con personas que son falsas. Y también vemos que hay costumbres que representan falsedad, que hay ritos que son falsos, que están alejados de la palabra del Señor, y vemos como todo lo que se viene en este tiempo, pues no es más que una falsedad. Es una falsedad, una representación de algo que sucedió, pero aderezado precisamente para obtener un fin que no sabemos para quién es, y que involucra a mucha gente que cree que por hacer tales prácticas pueden recibir la salvación, pueden tener su lugar junto al Señor. Pero sabemos que todo es una mentira, todo es una farsa. ¿Sí? Todo es un engaño. Nosotros podemos examinarnos a nosotros mismos para ver si somos de fe, si verdaderamente somos de fe y no hay falsedad en nuestro corazón. Vamos a 2 Corintios, allá adelantito, capítulo 13, versículo 5. 2 Corintios 13, 5. Dice: examínense para ver si están en la fe, pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba. Aquí nosotros podemos arrepentirnos de nuestro pecado y reordenar nuestras vidas según la voluntad del Señor. Pero también nosotros debemos estar firmes en ese compromiso de que el Señor es fiel con nosotros, de que el Señor no quiere que nosotros estemos sufriendo o padeciendo, pero si el Señor nos da esa libertad y nos da ese beneficio de poder discernir para identificar las cosas que no vienen de Él. Como decíamos al principio, uno puede ver un milagro, ¡wow!, pero hay que ver si ese milagro viene de parte del Señor, porque nosotros pues ya no estamos para ver milagros. Nosotros ya recibimos algo tan grande que es la salvación, el milagro más grande que pudimos haber recibido, pero también recibimos al Espíritu Santo. Ahora, sí necesitamos que el Espíritu Santo se active en nuestra vida. Necesitamos que el Espíritu Santo se active en nuestra vida para poder nosotros trabajar y tener ese discernimiento de lo que estamos viendo. No es algo falso, es algo que viene de parte del Señor. Pero los milagros a nosotros ya no nos deben sorprender. Dice la Escritura que los milagros y las señales nos van a seguir. Entonces, ver un milagro es como voltearse a ver, wow, en lugar de que nos sigan, nosotros nos volteamos a ver que sea un milagro. Nosotros ya no estamos para ver milagros. Los milagros eran para la gente incrédula, para respaldar la palabra del Señor en los que predicaban el Evangelio. Pero nosotros ya no estamos para ver milagros. Decimos, oye, si es un milagro, sucedió un milagro, nuestra vida es un milagro, todos los días recibimos el beneficio del Señor y es un milagro que estemos de pie. Es un milagro que estemos vivos el día de hoy. Pero no es algo, wow, el Señor me tiene vivo. No. ¿Por qué? Porque el Señor ya vive conmigo. El Señor está con nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros. Y nosotros, necesitamos activar el Espíritu Santo a través de ¿qué? De la oración. Necesitamos activar el Espíritu Santo para que llegue a nosotros precisamente el discernimiento. El discernimiento es muy diferente del conocimiento o del entendimiento. El entendimiento y el conocimiento son cosas humanas. El discernimiento es algo más allá. Es espiritual. Es algo que viene de parte de Dios. Es ver con la visión que Dios ve cómo nosotros nos enteramos de las cosas por venir. Nosotros debemos
debemos reordenar nuestra vida, debe estar en constante movimiento, en constante reordenación. ¿Por qué? Porque necesitamos desesperadamente la obra purificadora del Espíritu Santo para que podamos convertirnos en ese pueblo sin mancha y sin arruga, que viva santo e irreprensiblemente delante del Señor. Vamos a Efesios capítulo 5, ahí adelantito. Efesios capítulo 5 y al versículo 27. 5:27 dice: para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Dice el versículo 25 de Hechos, capítulo 8: después de testificar y proclamar la palabra del Señor, Pedro y Juan se pusieron en camino de vuelta a Jerusalén y de paso predicaron el evangelio en muchas poblaciones de los samaritanos. Pedro y Juan regresaron, pero no sin predicar el evangelio. Estos apóstoles empezaron a entender que Dios estaba trabajando entre los samaritanos. Podrían haber usado el ejemplo de Simón como una excusa para no compartir. Decir, no, a ver, puede haber otros falsos cristianos entre la población. Pero Pedro y Juan vieron más allá de esa experiencia que vivieron. Vieron las cosas grandes que Dios estaba haciendo. Y nosotros no debemos perder el corazón en compartir el mensaje del Señor, el mensaje de salvación. Que nosotros también veamos más allá de nuestros propios sentimientos, de nuestras propias experiencias, aunque no sean positivas, de lo que Dios quiere hacer. Que siempre estemos dispuestos a dar una respuesta para la esperanza que está en nosotros. Vamos ahí finalmente a Pedro capítulo 3, primera de Pedro, capítulo 3 y el versículo 5. 3:5 dice: Primera de Pedro, 3:15. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo lo que Él les pida, razón de la esperanza que hay en ustedes. Y dice el 16, pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Entonces vemos aquí cómo nosotros debemos estar dispuestos a dar una respuesta, ¿para qué? Para la esperanza que está en nosotros. Nosotros debemos ser un ejemplo con nuestra propia vida de lo que Dios está haciendo, precisamente para que otros vengan al conocimiento de Cristo. Pedro y Juan fueron a respaldar el trabajo que estaba haciendo Felipe, pero también, de alguna manera, Dios los utilizó, ¿para qué? Para descubrir el engaño, la falsificación de una persona que quería aprovechar, que quería seguir abusando de lo que Dios les estaba dando precisamente a los creyentes para sacar un beneficio personal. Nosotros debemos discernir las obras falsas que se presentan delante de nosotros. Debemos quitar ese espíritu de Simón de nuestras vidas, de la gente que nos rodea y también de la iglesia. Hay muchas personas que así trabajan, que así viven, con un espíritu de falsedad, buscando siempre tener algo positivo, traer algo en beneficio propio y olvidándose de lo que es el reino de los cielos, olvidándose de lo que es el reino de Dios, olvidándose de lo que es del Padre. Nosotros debemos discernir y entender lo que no es de parte del Señor. Y como les repito, nosotros no debemos sorprendernos de los milagros. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Dice que Él puede hacer lo imposible de lo que nosotros no podamos hacer. Entonces cualquier cosa, así por más espectacular que sea, nosotros la debemos tomar precisamente con esa sencillez. Pues si sabemos a quién le servimos a un Dios poderoso, a un Dios de misericordia, a un Dios generoso,
No tenemos por qué sorprendernos. Y sí, estar atentos de lo que veamos como algo sobrenatural, saber si viene de parte del Señor o si viene de parte del diablo.